reinas, reines y reyes. Bienvenidos al Parlamento de Les Incomprendides. Estamos de nuevo, regresamos por fin al comeback de este podcast. Tenemos mucho tiempo sin hacer contenido para ustedes. Estamos también en una nueva locación, si se pueden dar cuenta. Esperemos sea temporal, pero lo importante es que tenemos muchas cosas de las que hablar y para hablarlas justamente estoy aquí con... Hola, yo soy Maricel. Estoy muy feliz de estar aquí. Sean todos bienvenidos al Parlamento. Hola, mi nombre es Sherit Núñez y estamos muy emocionadas de hablar, bueno, de la película. No quiero dar spoiler. Te Aunque concedo bueno, yo pienso de que es un poco obvio sobre qué tema vamos a estar hablando el día de hoy. Total, no lo veo. Pero bueno, sí, como se pueden dar cuenta, nos vamos a referir a la película. Tenemos el libro aquí simplemente como una demostración, pero vamos a hablar de la película Romper el Círculo de, bueno, su autora fue Colleen Hoover, el director, ¿me recuerdas cuál era? ¿Sharit? El director es Justin Justin. Baldoni. Bueno, y sabemos que tenemos esta película salió hace un tiempo, pero igual todavía hay muchos temas de los que hablar y en el Parlamento no podemos perder la oportunidad de hablar sobre esto. Entonces, vamos a hacer una pequeña recopilación de qué se trata esta película, Marisol. Bueno, básicamente esta película nos cuenta la historia de su protagonista, quien es Lily Blossom Bloom. No me sé muy bien el orden de sus apellidos, quien es una joven que está en sus 20 y justo después de el fallecimiento de su padre, que murió por un suicidio, si mal no recuerdo, conoce a este hombre, Ryle. ¿Quién es Ryle? Ryle es un neurocirujano que se fija automáticamente en ella y genera este interés supremo y extremo por Lily. Y bueno, ellos se van conociendo y la película básicamente trata sobre la construcción de su relación. Pero a la par de eso, por medio de flashbacks vamos conociendo la historia del primer amor de Lily, quien fue una persona muy significativa y que la marcó en su vida y que hasta el día de hoy ella de cierta forma no lo puede olvidar, quien se llama Atlas. Y mientras que ella está con Ryle y ya pues han llegado como a formalizar su relación, vuelve y aparece este personaje de Atlas como no para causar conflicto, porque no es como la intención del personaje, pero su mera presencia sí genera como estos conflictos entre Ryle y Lily y a medida que avanza la historia nos damos cuenta que Ryle tiene estos comportamientos violentos, agresivos hacia Lily y básicamente la historia trata acerca de cómo ella se da cuenta de esa violencia de género que está viviendo y cómo sale de ella para romper el círculo. Así es, y bueno, también hay que mencionar un poco que en tecnicismos cinematográficos, la película está muy rica en el sentido de fotografía, digamos que las escenas, yo lo llamo como la producción de arte, ha estado muy completa. Personalmente me encantan todos los outfits de Lily y como toda esta construcción del personaje, que en este caso Lily Bloom Bluson está, está siendo protagonizada por Blake Lively, quien le da vida totalmente a su personaje y que hemos tenido una trayectoria de ella bastante interesante. La vimos actuar en The Gossip Girl, fue un papel también muy interesante Bastante icónico. y que tuvo bastante repercusión en el mundo cinematográfico. Además, me gustó mucho porque hoy me enteré, literalmente hoy me enteré, que el director, que es Justin Baldoni, también protagonizó en este caso a Ryle y fue como un choque para mí porque tenía muy buenas reseñas de él y ver la película fue como un choque. Y bueno, también tenemos a Atlas Carrigan, que en este caso es Brandon Sklenar, quien le da vida a este personaje y que también nos da como ese lado opuesto de la vida de Lily y de la vida de Ryle. Entonces, son muchos temas por debatir y Mimi, no sé, ¿qué te parece si empezamos con el primero? Bueno, el primero creo que es el más obvio o el que merece como la mayoría de nuestra atención y es el hecho de la violencia en la película, tanto la violencia de género, pero sobre todo creo que podemos enfocarnos ya después de que ha pasado mucho tiempo de la película de otro tema importante y es el hecho de la violencia en general con la que se asocia mucho a los hombres. Más o menos para explicarles un poco el tema, es que en la película a mí me sorprendió mucho que literalmente el primer como choque o no sé el choque, sino la primera vez que estos dos personajes se conocen, que Lily y Ryle se conocen, Ryle tira una silla, patea una silla. Así llega a la vida de Lily con violencia, con Red flag, golpes, red flag. red flag Lily, como inmediato. no te diste cuenta.
Ay, no. Literalmente lleva su vida partiendo cosas. Y va a seguir partiéndolas. Pero entonces vemos de que este personaje, la manera en lidiar con sus sentimientos es por medio de la violencia. Si está frustrado, le pega cosas o grita. Es como una manera de desahogo. Exacto. Sí, y nosotros diríamos, bueno, es nada más de este personaje y Atlas, como tú decías, era como esta contraparte de Riot, pero después vemos que Atlas Fue también falso. reacciona de manera violenta a situaciones cuando está puesta en estrés. Entonces creo que podemos hablar un poco de esa violencia, un poco, no intrínseca, pero que sí es como la manera en que muchas veces los hombres pueden llegar a como mostrar sus sentimientos. A Exacto. expresarse, transmitir de pronto, no sé si quieren esta masculinidad, pero que en la película se ve muy reflejado con esta violencia. Y algo que también me gustaría como aportar en estos trastornos generacionales de los que estamos hablando es que Lily, bueno, digamos que el factor de la muerte de su padre o la presencia de su padre es como un matiz que se le da mucho dentro de la película a la vida de Lily. Vemos que Lily termina con Atlas porque su padre se entera de Su relación su romance a y escondidas. su padre es quien se encarga de básicamente separarlos y entonces es a partir de allí que Lily pierde contacto con Atlas. Exactamente. Y qué bueno que lo mencionas, Maricel, porque su padre también lo separa y de una manera violenta. Entonces, Sí. otra vez la violencia ahí incidiendo. Y bueno, también Lily llega a la ciudad de nuevo. ¿Y por qué llega a la ciudad? Por la muerte de su padre. Y en esa búsqueda de pronto de superar ese momento difícil, conoce a Rael. Entonces, su padre siempre, o esa presencia de su padre, es un matiz que también le da, construye la narrativa de la película. Y es muy interesante. Em, Bueno, ya que mencionas al padre de Lily, aprovecho porque eso que dijo Emily acerca de que pareciera que la violencia es algo intrínseco de los hombres y que es como algo que la película nos quiere dar a entender. Y es interesante porque los tres personajes masculinos como más relevantes en la película, es decir, los tres personajes masculinos más influyentes, por decirlo de alguna forma, en la vida de Lily, tienen todos comportamientos violentos. El padre de Lily, quien era una persona pues violenta y ejercía una violencia muy directa y recurrente hacia su pareja, o sea, la mamá de Lily, y pues es un entorno y es algo con lo que ella tuvo que crecer y pues ser testigo toda su vida. Su pareja, Rael, quien posteriormente empieza a tener estos comportamientos y la agrede, y también Atlas. Tal vez Atlas nunca la agredió a ella directamente, pero eso no quita el hecho de que, como ya lo mostró mencionaste, es una actitudes. persona que es agresiva y es como, ¿por qué? Eso es un punto bastante interesante. Podemos decir que es algo como cultural, por decirlo así, de que los hombres eres su manera de mostrar como todos los sentimientos en ese estado como Exacto. de represión que se pide de los hombres como de no Que se llorar. espera, exacto. Exacto, como de no llorar, como de tú quédate tranquilo, todo lógicamente es la única manera en la que pueden expresar sus sentimientos, pero bueno, eso por un lado, pero ya después cuando empiezan a ejercer violencia, ya no necesariamente para mostrar sus sentimientos, sino contra Lily, es que verdaderamente nosotros nos preocupamos y decimos, cuidado. Wow, esto está grave. Bueno, otra cosa que podemos, ahora que entramos al tema de la violencia de género, es algo que a mí me dolió mucho cuando vi la película, y es el hecho de los paralelismos de Lily con Con su su mamá. madre. Eso fueron flashbacks muy dolorosos. Sobre todo porque el hecho de que Lily creciera como en ese ambiente, viendo a sus padres tener ese tipo de relación, de cierta forma creó como esta distancia entre ella y su madre, básicamente todo lo que ella aspira no ser. Y ella lo tiene muy presente como yo nunca voy a permitir que un hombre me haga esto. Y se lo juzgaba mucho a su mamá, tipo, ¿por qué sigues con él? ¿Cómo puedes decir que lo amas si no ves que te está violentando? Y, y es muy triste y doloroso ver cómo ella termina en esa misma situación. Y también es cierto que es algo bastante, por así decirlo, realista, porque muchas veces las mujeres como que juzgan rápidamente a aquellas que siguen en esta situación de violencia, incluso las revictimizan, pero no se dan cuenta de que uno termina atrapado en esas situaciones sin siquiera darte cuenta, aunque cuando te das cuenta tal vez es muy tarde, y lo más importante ahí es tener una red de apoyo. Exactamente. Y siento que Lily en este caso, pues como tú dices, ella no se dio cuenta en qué momento, digamos, se metió como en esta cadena, siguiendo los mismos patrones que su mamá en un pasado estaba viviendo.
pero Lily toma fuerzas y decide como apartarse de esa cadena, de ese patrón. Y bueno, viene una situación difícil que, como sabemos, pasa este clímax de la película donde Ryle no solamente demuestra actitudes violentas, sino autoritaristas. No sé si recuerdan la escena donde él le dice que lea el artículo y ella no quiere, simplemente no quiere y él simplemente la obliga y ella termina haciendo lo que él le dice que haga. Entonces ahí ya estamos viendo un red flag muy, pero muy grande. Además que, bueno, esa acción de leer el artículo empieza a dar como el clímax para el gran conflicto donde Lily, pues gracias, no fue violada eh, físicamente, pero sus emociones estaban ya en el piso, porque se sentía que no estaba rompiendo el círculo, sino que lo estaba continuando. Entonces es algo muy fuerte y quiero apoyar la idea de que a pesar de toda la situación, Lily pudo tomar la decisión de apartarse y de seguir adelante con las nuevas situaciones y la nueva vida que ella traía consigo. Sin duda, creo que algo que hace bien la película y que en su momento causó también bastante controversia, tanto en el libro como en la película, es que esta es una película para mostrar los comienzos de una relación que tú no podrías imaginar que llegaría a ser violenta o que podría escalar hasta ese nivel. Entonces, es algo bueno, por decirlo así, que se muestra en la pantalla cómo estas cosas pasan y que las mujeres que han sido víctimas de esa situación pues no se sientan tan culpables porque muchas veces pues dicen ella sí es boba por quedarse ahí o ella porque sigue permitiendo eso y es a veces simplemente no nos damos cuenta y es muy difícil romper esos patrones que tú estás diciendo. Entonces le suma mucho más lo que tú dices, el hecho de que ella pueda llegar a romperlo. Lo que sí tenemos que decir es que habían red flags desde el principio y podemos ver este rasgo autoritarista de Ryle cuando él está queriendo pretender salir o al menos acostarse con Lily y simplemente siempre la persigue todo el tiempo, aparece en todas partes y a pesar de que ella le dice que no, que quieren que ser amigos, él sigue insistiendo hasta el punto de decirle. No va a aceptar un no, básicamente no es capaz de aceptar un no. Exactamente. Entonces es capaz, llega hasta el punto de mandarla a callar cuando ella le dice que no quiere nada con él, le dice que se calle y que él lo está intentando. Y tú te quedas como, pero ella siempre le dijo que no. Exacto. Y es un poco, o sea, es que me da impotencia, me da frustración, porque pues una de las primeras cosas que llegamos a conocer de Ray es que él es como una persona que bastante atractiva, o sea, nos lo dejan claro siempre, nos lo quieren vender como una persona bastante atractiva, una persona a la cual Todas nunca están le detrás dicen que de no, él. y creo que se lo dice a Lily, como que eres la primera chica con la que me dice no, y es como que siento que es uno de los factores principales por los cuales él despierta esta fascinación, casi obsesión con ella, y no la va a dejar quieta hasta que pues ella ceda, a pesar de que ya le había dicho que no infinita cantidad de veces. Sí, algo que me gustó mucho de la película y creo que fue una de las cosas que hizo que no nos aburriéramos, fue de que muestran a Ryle como no solamente un personaje muy autoritarista, sino que a veces muestran unos matices de ternura en él. Sí. Porque algo que se me vino a la mente ahora que mencionaste es la escena donde él la manda a callar y le dice como estoy intentándolo. Luego ellos querían pretender tener relaciones y Lily simplemente le dice como que no, hoy no quiero tener relaciones, quiero dormir y él como que ok, vamos a dormir. Entonces fue esa escena, siento que el autoritarismo se dejó de un lado y de pronto llegó como esa actitud de Ryle que no esperábamos, porque yo esperaba que fuera una escena de relación casual, como lo Mm. pintaban, pero fue como, no sé, pensamientos encontrados en el sentido de que no me lo esperaba. No sé qué piensan ustedes. Yo pienso que pues sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay facetas de Israel que no son del todo negativas y eso es algo que incluso pretendía la autora al escribir el libro y que de cierta forma también se trasladó a la película porque ella nos vende esta historia de amor, bueno, o sea, historia de amor, entre Entre comillas, entre comillas, muchas entre comillas, comillas. pero ella pretendía que nosotros fuéramos como el personaje de Lily y nos fuéramos enamorando de él. Y entonces, así como a ella le costó reconocer esas falencias o esas red flags también al público, que, pero bueno, más allá de eso,
no creo que en esa escena precisamente yo diga como que no, pero Ray sí tiene un lado dulce. Esa escena fue como, ok, listo, acepto por fin el no de ella. Es como, wow, Mínimo. gracias, Como, gracias, gracias por decirle que no. A esa escena sí yo estaba como un poco tensa, la verdad, porque yo decía, si le dice que no, ¿qué va a pasar? Porque ya mostramos de que este hombre es autoritarista, está en una habitación ellos dos solos y no sé qué. Entonces yo creo que eso, la película sí hace bien como ese juego psicológico, por decirlo así, de, ay, pero es que él al principio sí se muestra autoritarista, pero ahora cambió. Sí, de repente fue como, ok, voy a seguir lo que tú Entonces, digas o entonces algo no así. es tan malo. Que en realidad Ray no es del todo malo. Es que siento que, no sé si eras tú la que lo mencionaba, pero como que él no es del todo un héroe, pero tampoco es del todo un villano. O sea, tampoco le estoy justificando las acciones violentas. No, claro, ahí sí, vamos a crucificarlo. Tenemos que crucificarlo por eso. Y menos mal que al final Lily lo deja. Sin embargo, uno, viendo la película, como más, o sea, después de la primera vez que tú ves, tú entiendes a veces el por qué o de dónde nacen esas reacciones que tiene. Porque algo que yo entendí viendo la película de nuevo fue que Lily no fue sincera con él desde el principio. Y entonces, si no hay una confianza plena en una relación, es normal que generen como o vengan estas inseguridades, que es lo que sentía Ryle por Atlas. Exacto. Y ahí tocamos el tema de salir de las relaciones tóxicas. Y de pronto también no estamos justificando, obviamente, los comportamientos de Ryle, pero hay que reconocer que Lily no tuvo una responsabilidad afectiva con lo que ella sentía y con lo que sentía respecto a Atlas, porque fue como Atlas hizo mucho de mi pasado, hizo parte de mi pasado, tuvimos una historia, el tatuaje, son leitmotiv que se pueden ver en la película y que luego conozco a Ryle y de pronto Atlas Vuelve. vuelve en el restaurante donde yo estoy cenando con Ryle y mi madre y es como, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Entonces, siento que Lily también hubo un fallo en el sentido de que no tuvo una responsabilidad afectiva con lo que ella sentía y también eso incidió a que esta relación se volviera tan compleja entre ella y Ryle. Sí, sobre todo porque más allá de esos sentimientos es el hecho de que no era sincera con él, le ocultaba cosas o simplemente le mentía sobre aspectos de su pasado, tal vez por miedo, tal vez porque no quería compartirlo con él, pero a la larga eso simplemente generó problemas entre ellos. Que bueno, otra vez, no estamos justificando la violencia de Riley, esa solamente fue su manera de reaccionar, que no pueden reaccionar así, estuvo completamente equivocado. You love him now. I love you. It wasn't my question. No sé, quiero conocer un poco tu opinión, Mimi, de qué piensas sobre el apoyo que tuvo Lily en este caso con toda la situación que estaba viviendo. bueno, en esa parte yo sí tengo como mis ideas ahí un poco como, "Ugh", porque es importante que en el momento de nosotros salir de este tipo de relaciones sí tengamos una red de apoyo, sobre todo de personas externas que puedan ver la situación con otra perspectiva, porque tú dentro de esa situación obviamente hay muchas cosas que no quieres ver, ya sea porque es alguien que te quiere y no puedes simplemente pensar en esta persona que me quiere me está haciendo daño. Eso es algo que en nuestra lógica no podemos simplemente tragarnos, por decirlo así. Entonces, por algo que le aplaudo hasta cierto punto al personaje de Atlas es que más allá de los sentimientos que podía llegar a tener por Lily, de verdad le dio este apoyo, le decía, apenas vio el golpe que tenía, más allá de que después golpeó a Ryle, que eso ya es otra No lo cosa, podemos omitir. no podemos omitir eso de que actuó violentamente, lo primero que le decía, se preocupó por ella, le dijo qué estaba pasando, que si sí estaba bien, Le que ofreció apoyo. le ofrece apoyo, su casa, mira mi número, aquí lo tienes, todo eso. Entonces, eso nos da como una perspectiva bastante buena de que más allá de que haya segundas intenciones, que ya podamos discutir si estuvo bien, por decirlo así, que la persona que más le ayude sea justamente alguien que tenía segundas intenciones con ella. De alguna manera igual fue muy importante todo su apoyo, que le dejara quedarse en su casa después de ese momento, que luego algo que yo quería mencionarles también es que cuando Lily descubre que está embarazada, él le dice, si decides tener al bebé, vas a ser una buena madre. Y esto también nos da como esta visión muy pequeña, pero muy importante de si tú decides ser madre. Le da la opción de que si quiere puede no tenerlo y no va a pasar nada, pero que si ella lo Lo decide, decide. va a ser buena madre. Entonces creo que Atlas, por esa parte,
fue un buen personaje para introducir este apoyo y sobre todo para mostrar cómo podríamos reaccionar a ese tipo de situaciones si alguien cercano está en este tipo de relación. Sí, yo creo que Atlas fue un contraste un poco sobre de pronto el apoyo, si podemos decirlo entre comillas, que le dio la hermana de Ryle. Me recuerda el nombre Lisa, Alisa. Alisa. Lisa, porque se puso un poco sobre la mesa su amistad y de pronto la cercanía que ella tenía con Ryle. Entonces, ahí nos deja como una serie de interrogantes en el sentido de que ella le dice como que justifica un poco o de pronto introduce la historia del trastorno que tiene su hermano cuando era pequeño. Siempre ha tenido estas actitudes violentas e incluso hubo un accidente con su primer hermano. Desafortunadamente muere por causa de Ryle y entonces introduce este tema queriendo también como Justificar. justificar y que tengamos comprensión. Tengamos Exacto. comprensión porque él tiene ese trastorno y eso. Pero por otro lado, también nos pone un tema bastante cuestionable de que si vuelves con él, no te hablo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el apoyo que realmente Lily recibe de Alisa? Es un apoyo básicamente como condicionado, porque es como que, o sea, solamente tienes estas dos opciones. Y si eliges una de ellas, pues olvídate de mí porque voy a desaparecer. Y básicamente es, si tú decides volver con este maltratador, simplemente te olvidas de mí. Y es como que no, si tu amiga decide volver con una persona que tú sabes que le está haciendo un daño, con más razón debes quedarte a su lado para pues hacer todo lo posible desde tu rol de amiga, desde tu rol de, no sé, amigo, de padre, de la persona que está acompañando a esta persona para intentar sacarlo de esa situación. Sé que no es fácil porque pues muchas veces estamos ahí como que, amiga, date cuenta, pero lo menos que se puede hacer en esos casos es abandonarlo. Exacto, y la película así nos los muestra. Después de que Lily empieza su etapa de madre del embarazo, no vemos más a Alisa, Exacto, incluso en su parto no está. Entonces es como, ¿cuál es el verdadero apoyo que Alisa tuvo para para, Lily, para con Lily. para con Lily? Incluso ahora que mencionamos la escena del parto, yo trato de recordarla y tenemos como tenemos este paralelismo que podemos hacer incluso que es hasta triste porque tenemos el parto de Alisa, donde ella Ujú. está con su esposo y está Lily ahí y está con su hermano, pero cuando llega el parto de Lily no hay nadie más allá de su maltratador, no está ni siquiera su madre, no está su Sí, amiga, exacto. no hay nadie. Entonces ahí tú de verdad te das cuenta de, no solo Lily es un personaje solitario, en ese sentido, sino que además, Alisa, ¿dónde estás? Exacto. Y es importante porque realmente, o sea, ahora que mencionaste que Lily es un personaje solitario, o sea, no nos damos cuenta de que todo el círculo social de Lily está construido por personas que conoció recientemente. Es decir, ella conoce a Riley, luego conoce a Lisa y entonces el esposo de ella, y ese es como todo su círculo social que vemos en la película y uno se pregunta, bueno, ¿y antes de ellos qué? O sea, Pero ¿por qué? incluso antes de conocer ese círculo, Lily tiene a su madre y su madre tampoco está en el parto, en la Exacto. sala. Entonces, yo creo que más allá de que se hayan tomado decisiones muy repentinas y muy rápidas, creo que también este tema de la violencia de género dentro de la sociedad se tiene como, no ese sesgo, pero sí ese alejamiento, como que no hay una serie de empatía frente a estas situaciones, porque Lily, después de vivir esta serie de violencias, tanto emocional como física, siento que no tiene tanto apoyo y así la película se va desarrollando y nos lo va demostrando. Yo personalmente siento que esa escena donde Lily solo está con su bebé recién nacido y Ryle es una escena donde uno se cuestiona, ok, ¿qué pasa después de esta violencia? ¿Cómo empieza a desenvolverse la vida de una mujer que pasa por esta situación? ¿Realmente se encuentra así de sola como se encontraba Lily con su hijo, ellas dos en una sala de parto? Entonces, son temas bastante cuestionables y que son buenos ponerlos sobre la mesa porque nos ayudan también a mirar cómo está la sociedad y cómo se está manejando esta serie de temas. Definitivamente. Y ahora que entramos en la escena final del parto de Riley en la habitación después de que ellos se separan, casi que, no, definitivamente
después de todo el tema de la boda y todo eso, que después, Maricel, yo sé que tú le tienes mucha rabia por el tema de la boda, pero vamos a plantearnos la pregunta de, ¿ustedes consideran que la película fue justa con el trato final que tuvo Ryle? Maricel responde. Uy, no, que yo pienso en él y me enojo. Porque, o sea, fue exactamente justa en qué sentido, o sea, ¿Tú consideras que, a ver, el final de Ryle es que él pues conoce a su hija? ujú, Me imagino que la relación con su hermana se sigue normal, que el curso de su vida sigue normal, él no pierde su trabajo, él no tiene él no tiene una denuncia ni siquiera para que se aleje de Lily y seguramente no tuvo ninguna clase de escrutinio público, por decirlo así. Literalmente. Una pista, Maricel, Lily fue muy comprensiva con él. Demasiado. me hicieron quedar mal aquí. Ahora, o sea, ¿tú crees que él tuvo que haber recibido un mayor castigo? Sí. Desarrolla la idea. Es que eso no lo había pensado. O sea, no había pensado para tocarlo aquí en el tema del podcast. Espérate, déjame y pienso. Bueno, ¿Cómo desarrollo la idea? desarrolla la idea y mientras tanto tú me das tu opinión, Shari. Bueno, no es una opinión fácil, pero em, yo siento que Ryle, o sea, después de como de sufrir esta separación con Lily, siento que él tuvo que tener mayor grado de conciencia. Aparte, o sea, fuera de que tenía que tener una pena o que mayor escrutinio con la sociedad o de la sociedad para con él, siento que él no tenía como ese grado de conciencia de lo que hizo o solamente de pronto se resguardaba en ese trastorno que desde pequeño sufrió. Entonces, más que un escrutinio, siento que, como les digo, no fue consciente de lo que estaba haciendo y simplemente su perdón o algo así, o lo que le dijo a Lily, fue muy Por encimita, superficial o sí. por encimita, Sí. siento yo. No sé qué pienses tú, Maricel. O sea, bueno, varias cosas. En primera, siento que el final de Rael fue demasiado injusto, pero realista. Porque siento que incluso desde el principio de la película, Rael es como una especie de, por así decirlo, reflejo del padre de Lily, porque fíjense que el padre de Lily era también este monstruo que atacaba a su esposa constantemente, pero al final, él en su funeral lo reciben y van varias personas y es como que él nunca tuvo como esa consecuencia durante toda su vida y es como algo bastante realista porque muchas mujeres se alejan de sus maltratadores pero realmente nunca hacen nada para que ellos reciban como una consecuencia más allá, lo cual es supremamente triste y supremamente injusto. Y por otra parte quería preguntarte a qué te refieres cuando dices que él no tenía como conciencia más o menos así. En el sentido de que, como les dije ahorita, sentí que su perdón o lo que él ocasionó para él no era Tan tan grave. profundo, o sea, tan grave lo que él sentía, sino que él solamente esperaba que Lily siguiera con él y, ay, construir una familia y eso. Él esperaba eso. Si Lily no le dice como, no, yo no puedo estar contigo, él sigue ahí como si nada hubiera pasado. A eso me refiero. A que de pronto el perdón que él tuvo, ¿Recibe? no, el perdón que él le da a La Lily, disculpa. la disculpa, para mí fue muy simple o Superficial. superficial. Aquí estoy como medio dividida porque yo siento que Riley siempre fue como consciente de el grado de sus acciones o el grado de daño que le estaba haciendo Lily y por eso de cierta forma también le llegó a mentir o a manipularla para hacerle creer que las cosas en realidad no eran tan graves. En cada Ok. uno de los accidentes que tuvieron, Ujú. él siempre era como que, pues, simplemente fue sin querer, te caíste de las escaleras en lugar de que te empujé de las escaleras, O te te pegué. pegué o no, fue que mi codo porque la violencia y no sé qué vaina y fue un accidente. Entonces como que la razón por la cual él ocultaba o manipulaba la verdad era porque sabía porque estaba mal, porque sabía que le estaba haciendo daño. O sea, es como que él siempre fue consciente, pero la cosa es como que nunca quiso admitirlo. Ok, sí, sí, y siento que en ese de que nunca quiso admitirlo, también no profundizó en el daño que le haría a ella y a su hijo que ya llevaba en la barriga. Entonces,
lo que les decía antes, siento que el perdón que él le dio a Lily fue muy superficial. Lily básicamente merecía más. Merecía más. Merecía muchísimo más. En mi caso, a mí me dio mucha rabia porque con lo que tú decías de que él hacía cosas, pero él sabía que le estaba haciendo mal. Yo creo que lo que a mí me dio más rabia fue en el tema de las escaleras, cuando él la tira de las escaleras, es que él no la lleva a un hospital porque sabe que la situación es complicada. Entonces, como es un neurocirujano, él aprovecha y la trata en la casa sin importarle si puede haber una bacteria que se le meta a Lily por las heridas o algo por el estilo. Y él, Tenía que ser neurocirujano. ugh, Que yo me convenientemente. pregunto, o sea, yo imagino que él tiene como todos los artilugios de primeros auxilios en su casa, pero Manny, ¿tenías anestesia? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Aprovechaste que estaba inconsciente? O que muchas preguntas, demasiadas preguntas. Hay muchísimas preguntas en eso, entonces eso nos muestra de que él sabía si vamos a un hospital, yo cómo voy a explicar esto, por decirlo así. Entonces yo creo que aquí personalmente creo que la película sí fue bastante injusta y una de los argumentos que había visto en internet es que lo más importante o lo que necesitamos con respecto a la violencia de género es que las mujeres traten de denunciar, porque vemos muchísimos casos nada más en cifras pero sabemos que el montón de casos que no se denuncian son todavía mayores. Entonces, lo que de verdad le faltó a la película es que nos mostrara esa escena donde Lily decide de no te quiero cerca, puede ser un peligro tanto para mi hija, pero también para otras mujeres. Y sobre todo hay algo que yo miro y yo creo que esto puede ser discutido, pero yo creo que es un nuevo tipo de manipulación, porque podemos decir, bueno, Ryle sabe que está mal y decide ir al psicólogo o algo por el estilo, pero literalmente hay un diálogo en la película donde dice que él va a ir a terapia, que él va a cambiar y yo siento que ahora mismo eso puede ser utilizado como una estrategia de manipulación de decir yo voy a cambiar, voy a ir a terapia, mira que esto funciona. Entonces yo ahí Ya es utilizado como una herramienta de Sí, para manipulación. seguir propiciando Exacto. esta violencia. Entonces luego o bueno, no victimizan, sino como que, no sé cómo decirlo, pero si son las mujeres las que deciden, a pesar de esos argumentos de voy a cambiar y todo eso, deciden igual irse, entonces ya sean como la mala. la mala de la Cuando película. no tendría por qué ser así. O sea, si tú quieres cambiar, bien, ojalá cambies, pero ¿por qué tengo que quedarme yo ahí cuando después de todo el daño que he Es como sufrido? quedarse calladas. Exacto. Básicamente, siento que eso también va con el argumento de las mujeres siempre se nos pide comprensión, de verdad, como entiende todo lo malo que he pasado, mira que mi papá hizo esto y luego yo maté a mi hermano sin querer, como dijo Riley, la hermana como entiéndelo, es que él desde pequeño ha sido así, entonces siempre es esa carga que se le impone a las mujeres Exacto. de... Y es aparte un doble estándar, porque si o sea, es que es un doble estándar, porque si fuese el pasado de Lily, Se emociona. que si fuese ese el pasado de Lily, si ella fuese la que tuviera estas actitudes, nadie la estaría justificando. Ray lo hubiera dejado hace mucho tiempo, porque es como que lo que se espera de parte de ellas, pero lo que se acepta de parte de ellos. Exacto, es como que nos piden que seamos comprensivas, pero ellos no lo son. Exacto. No, sí, a la primera, entonces si esta Lily le hubiese dicho que no y le hubiese puesto límites de no quiero salir contigo, entonces júrelo que Ray le hubiese dicho como que ella que tanto se creía, si él pudiese estar con todas las mujeres que quisiera, Porque le hirió al orgullo. porque le hirió el orgullo. Exacto. Sí. Entonces la pregunta que se abre en este momento es, ¿qué hubiera pasado si los roles se hubieran intercambiado? Si fuera Lily quien hubiera tomado estas actitudes de violencia contra Riley. No, ahí sí ella, es que creo que ni siquiera es necesario que cambiemos los roles porque te puedo asegurar que muchos hombres que hayan visto la película podrán decir como ella es una exagerada o ella en principio pensaba esta cosa o ella pues no era como que del todo clara y ella se le estaba insinuando y todas esas cosas. Entonces, definitivamente yo considero que si eso hubiese empezado por ahí y si Lily hubiese salido con el ego tan grande que tiene Raya de decir que yo tengo plata y a mí las mujeres me quieren mucho, júralo que... Ninguna me dice que no. Ninguna me dice que Ninguna no. me Eres dice la que no. primera y Dios mío, no puedo. Ay. En fin. Nos tomamos el parlamento. Ryle hubiese dicho yo con ella no me meto porque claro, para tenerle miedo a una mujer con ego, ahí sí. Uf. Pero bueno, yo quiero rescatar, amigos, yo quiero rescatar una de las escenas que fue básicamente volviendo a la escena del parto, la escena del quiero y divorcio. Esta creo que es una de las partes más fundamentales de la película y de todo el mensaje que se supone que está tratando de crear Colin Hoover y es, ¿qué pasaría si fuese tu hija?
O sea, ¿qué le dirías tú a ella si fuese ella la que estuviera en mi situación? O sea, y entonces como que es allí hasta donde le llega el 20 real que le dice, le diría a ella que se vaya, que se merece algo mucho mejor. Y es un mensaje, entre comillas, bonito, o sea, que está bien, que es porque es como que un análisis que hacemos, pero sin embargo siento que se queda corto o que es como, tiene sus tonos grises, porque, porque siempre se le tiene que poner esta visión o esta perspectiva a los hombres de, pero ¿y si fuera tu mamá? Pero ¿y si fuera tu hermana? Es O pero si como, fuera tu hija. Es como, ¿por qué? Es una persona y simplemente por el hecho de ser persona no tendría por qué pasar por eso que tú le estás haciendo pasar, porque tienes que esperar. es como si eso fuera Exacto. la razón súper válida solamente para ellos para poder dejar de hacer esto. Exacto, y como que, uy, ¿por qué? O sea, creo que el simple hecho de tú ser persona Ya es más ya que es válido. más que la vida. Todo el mundo merece respeto. Nadie merece ser tratado con violencia. No tengo que esperar a que tú generes alguna especie de vínculo conmigo. No tengo que esperar a que tú me conozcas más allá de quién soy para yo merecer respeto. O sea, es mi integridad como persona y creo que todos somos capaces de hacerlo, pero simplemente, uy, Yo creo que fue la manera más fácil de la película, eso sí se lo critico bastante. Fue la manera más fácil de dar Un el final, mensaje que quería dar, así como, ay, pero mira, y si fuese nuestra hija, no es necesario, como tú dices, Maricel, que tengamos que poner de ejemplo a unas mujeres cercanas para que los hombres puedan ser capaces de entender las situaciones por las que estamos pasando o despertar ese tipo de empatía. Entonces, para mí la película se fue por lo fácil, por lo más sencillo y ahí le falló a las mujeres en ese sentido porque no hay necesidad de llegar hasta esa así es. situación. Y bueno, chicos, también con esto podemos ir cerrando, dejando sobre la mesa y que este mensaje pues llegue a muchas mujeres y no solamente a las mujeres, sino a la sociedad como tal, de que la violencia de género no es un tema que es de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás y que no debemos permitirlo. No debemos permitir que una mujer viva este tipo de situaciones y que sobre todo no tenga una red de apoyo y más que se quede callada. Entonces debemos seguir luchando. luchando y construyendo como no solamente la red de apoyo, sino esta actitud de ser valientes para no quedarnos calladas con este tipo de situaciones. Porque hay que romper el círculo. Bueno, yo creo que lo que tú dices, este tema de la violencia, gracias a todos estos años de lucha, hemos podido integrarla muchísimo más y hemos podido hablar de eso, que creo que es lo más importante, que nosotros tengamos justamente este espacio en el Exacto. Parlamento para hablar de estos temas. Entonces, a pesar de todos los errores o cosas ahí que puede estar en la película o en el libro, lo importante es hablar de estos temas y que podamos criticarlos para así hacer mejores historias y que le lleguen a más mujeres. Claro, y sobre todo la conversación no termina acá. Esto simplemente hace una parte más de la lucha que viene extendiéndose desde hace tantos años y que gracias a ella ahora podemos ver como avances, por así decirlo, y ya no se habla, por ejemplo, de crímenes pasionales, sino de feminicidios. Entonces son pequeñas cosas que hacen que nosotros como sociedad estemos avanzando. Definitivamente. Entonces, bueno, chicas, muchísimas gracias por estar aquí en el Parlamento. Espero Muchas gracias a tenerlas. ustedes por vernos. Total y por escucharnos. Nos vemos en otro episodio de El Parlamento de las Incomprendidas. Listo. Chao. Chao.